es, gracias Anabel. Damos la bienvenida al doctor Hugo Ávila Lamarche, médico estético, a propósito de este tema que también a mí me encanta, belleza de antes versus belleza ahora. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y muy buen tema realmente que han invitado ustedes a hablar el día de hoy, que es el tema de la belleza de antes y la belleza de ahora, que muchas veces piensan como que la belleza de antes, cuál es el problema, que ahora la gente se ve diferente, cuál es el beneficio de la belleza actual y todos esos temas como que me gusta siempre debatirlos con las personas, porque hay veces que le apoyan la belleza anterior, pero también quieren como que la belleza actual. Exacto, bueno, ahora hay diversidad de productos, de cremas, que podemos lograr los efectos que queramos o la belleza deseada en muy poco tiempo, pero también hay veces que se sale de control y vemos unos labios, unos pómulos e inclusive aquí demasiado proyectado y exagerado. ¿Qué es lo que ha pasado con estas transformaciones tan drásticas? Mira, hay dos temas que ha pasado, principalmente con la belleza de antes, y es que anteriormente se aplicaba productos que no tenían ningún tipo de metabolismo en el cuerpo humano, dígase a base de biopolímeros, que es un producto que el cuerpo no lo absorbe porque es derivado del petróleo. Al final, la conclusión del producto es derivado del petróleo. Pero hoy en día conocemos lo que es el ácido hialurónico, que tiene también muchísimos años de estudio, que sí es 100% absorbible por el paciente, pero muchas veces el paciente no entiende la duración y el comportamiento del producto al momento que se aplica. El paciente entiende que cuando se pone el día de hoy, el paciente tiene que sí o sí durar sus 12 meses sin ningún tipo de problema, con todo su resultado perfecto. Es decir, se lo pone hoy día 1 de enero y tiene que durar hasta el día 1 de enero del año que viene, cuando le dice tiene una duración de un año, pero el producto no tiene un comportamiento lineal. El comportamiento del producto es tipo pirámide o tiene un comportamiento tipo una loma o una caída de una montaña, puesto que cuando se pone el producto, el paciente ve el resultado, pero al pasar el tiempo, el producto empieza poco a poco a absorberse, a degradarse, y por ende el paciente lo que va viendo como el efecto se va degradando o absorbiendo. ¿Qué pasa en esos pacientes que tú me comentas y dices, bueno, ese paciente que uno lo ve en una alfombra, en un evento, principalmente esas figuras públicas, que después de haberlo visto un rostro bonito, viene ahora a deformárselo porque se ha puesto ese tipo de relleno uno sobre el otro, se ha puesto una cantidad de relleno exagerada para la zona y muchas veces el profesional que le está dando ese asesoramiento no es un asesoramiento ideal o correcto para con el paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces el profesional lo que procura es la ganancia económica, no busca realmente el beneficio con un paciente. Yo siempre procuro que el paciente entienda cómo se comporta el producto, pero al mismo tiempo el paciente tiene que entender cuándo tiene que decir no y cuándo tiene que decir sí. Si el paciente no tiene ese conocimiento, pues el profesional está en toda la obligación de decirle al paciente, no te lo puedo realizar porque actualmente ya tú estás cumpliendo el producto o el protocolo. Si te lo pongo, voy a dañar la anatomía, voy a alterar tu fisionomía y lamentándolo mucho vas a tener entonces una complicación. Así es, y ese es el resultado de cuando se llevan de nosotros los pacientes. Pero bueno, hablando precisamente, y quizás quiero traer este tema que he visto mucho en las redes sociales, a ver, y que me corrija el doctor, a ver si es cierto o no, que antes las mujeres no se veían iguales, esas figuras públicas, cada una era auténtica. Sin embargo, ahora todas las mujeres que se hacen procedimientos se parecen. Lo que pasa es que está pasando muy común y te lo puedo decir que quizás te pase a ti como mujer, que al momento que tú ves una persona con un vestido, un zapato, tú dices, yo quiero ese mismo zapato, yo quiero ese mismo vestido. No buscas un diseño parecido, no buscas un color parecido, busca el diseño tal cual como lo viste. Y es lo que está pasando. Ahora dicen, por ejemplo, quiero esos labios. Exactamente, ahora llega, no quiero esos labios, no, el paciente llega con una imagen y le dice al médico, yo quiero esos labios, procedimientos quirúrgicos, procedimientos de cirugía, quiero ese tipo de seno, quiero ese tipo de glúteo, y lamentándolo mucho el paciente está quedando todo hoy en día con un parámetro igualito, que te está quedando como si fuera una fotocopia. O sea, ya el paciente no está entendiendo que cada paciente tiene una anatomía diferente al otro, que eso es lo que te hace realmente bello, entender, auténtico, que te hace entender de que esa particularidad que tú tienes que saber manejarla. O sea, ayer mismo me mandaron lo de esta Adriana Lima. Exactamente. Wow, esa sí cambió, pero ya hace veo bonita un año, otra vez. Hace un año esa paciente tenía un rostro totalmente inflamado, pero
Ayer me mandaron esa imagen, doctor, mire qué bella ha quedado. Está perfecta Está otra vez. perfecta otra vez, pero ¿qué ha entendido? Que ha exagerado quizás con los rellenos, se ha aplicado un poco de hialuronidasa, Y le bajó. contrario a lo que ha pasado con su compañera de pasarela, que ha sido Kylie Jenner, Ajá. que cuando ella aparece en alfombras, aparece con un rostro totalmente inflamado. Lo mismo ha pasado como figuras como Madonna, como Zac Efron. Hoy en día no solamente pasa en Wow. mujeres, Lo de también Zac pasa en fue hombres. horrible. O sea, hay pacientes que tienen que entender que no puede aplicarse relleno sobre relleno, porque cuando te digo que el ácido hialurónico te dura un año, año y medio, tú tienes que esperar que pase por lo menos un mínimo de 8 o 10 meses para poder nuevamente aplicártelo. Cuando ya ha pasado 6 meses, que el ácido hialurónico empieza a absorberse y que el labio quizás no se te ve como los 4 primeros meses, que se te veía grande, jugoso, el paciente dice, quiero nuevamente el ácido hialurónico. Y es ahí donde está el problema, que vemos que colocamos ácido sobre ácido y lamentándolo mucho, el paciente lo que está haciendo es un abultamiento exagerado de la zona. Y se está deformando. ¿Y qué Poco a podemos- poco. Sí, y por ejemplo, ¿cómo se puede evitar? Hemos estado viendo imágenes de figuras que ya tienen cierta edad, que han abusado ya de estos rellenos de esta zona de los pómulos. Entonces, ¿cómo se puede evitar deformar el rostro vamos Al a decir, momento que se al lo madurar? aplica? Exactamente. Mira, al momento que el paciente ya tiene este producto aplicado, existe una enzima, principalmente con lo que es el ácido hialurónico, que se llama hialuronidasa, que ataca y destruye todo el ácido hialurónico que el cuerpo tiene de manera natural, pero que al mismo tiempo el cuerpo ha recibido de manera inyectada. Lo degrada en aproximadamente unas 24, 48 horas, como máximo 72 horas, es decir, que es súper rápido y efectivo, pero para evitar un efecto de secuela, es decir, que el paciente tiene mucho pómulo y que viene y se aplica hialuronidasa, para no quedar con esa flacidez tan marcada, pues lo que se aplica son bioestimuladores. Hoy en día los bioestimuladores han venido con la intención de revolucionar el mundo, porque realmente el paciente ha entendido que la belleza de antes era muy buena, porque Sí. hemos visto muchísimos pacientes que realmente todavía tienen una apariencia. Anna Hudson, por ejemplo, tiene una figura que totalmente cuando ella empezó en la cinematográfico, ella todavía la conserva en su rostro y es atento a bioestimuladores y toxina botulínica. Sin embargo, hay muchos pacientes que han exagerado y lamentándolo mucho, degradárselo solamente no le basta. Hay que aplicarse bioestimuladores y hacerse otro tipo de procedimiento para que no quede con las secuelas de esa flacidez, esas arrugas nuevamente marcadas. Doctor, usted dice que ya el ácido hialurónico está probado por muchos años, que es bueno, o por lo menos que sí está permitido totalmente, ¿verdad?, utilizarlo y no pasará nada con el paciente. Pero yo he escuchado que me puse ácido hialurónico hoy y no quiero ya jamás, como que dije no, que eso siempre va a permanecer en mí, que no hay forma de eliminarlo en un 100%. Es totalmente falso. Cuando te aplicas ácido hialurónico, dependiendo el tipo de ácido hialurónico, porque hay diferentes tipos de reticulaciones, hay diferentes tipos de marca, no es lo mismo ni es igual tú comprando un Honda o una Mercedes, quizás por el tipo de uso que tú le das al Honda, que es para tú andar el día a día, no es el mismo que tú le das a la Mercedes, que quizás la sacas solamente los domingos para tú pasear en la familia. Pero lo mismo pasa con el ácido hialurónico. Cuando tú te lo aplicas y te aplicas de muy buena marca, de muy buena relojía, pues tienes que entender que ese producto se va a absorber. Quizás yo te diga a ti que al año, año y medio, es un producto que se va a desaparecer de tu cuerpo, pero es un producto que va a desaparecer el resultado visible. Ahora, el resultado final para desaparecerse de un producto que dura un año y medio va a pasar aproximadamente 2 años a 2 años y medio. O sea que el doble del tiempo va a permitir que sí o sí se desaparezca sin dejar ningún tipo de rastro. Porque al final el producto es una molécula que te da una hidratación, pero esa hidratación no da el resultado visual que muchas veces el paciente le gusta ver, con ese nariz perfiladísima, ese labio totalmente relleno, esas ojeras 100% corregidas. Pues en ese momento el paciente tiene que entender, se va absorbiendo, pero al mismo tiempo que se va absorbiendo, el paciente va viendo cómo el resultado se va desapareciendo. Así mismo. ¿Y qué pasa cuando hay engaño, doctor? Porque, por ejemplo, que en un sitio te dijeron que te van a poner ácido hialurónico y acaban poniéndote biopolímeros. Culpa del paciente. También. ¿Qué? Culpa ¿Cómo del se paciente. llama? Culpa del Eso no es paciente. culpa A del mí paciente. nadie me venga No. diciendo hoy en día que es culpa del personal médico, porque si usted va donde un médico aprobado y certificado, nunca ese médico va a ponerle a usted un material que no sea 100% absorbido. O sea, nunca es un médico que hace Nunca ese es tipo un de médico, o sea, es muy difícil, no te voy a negar que puede existir un médico que pertenezca al mercado negro, porque sabemos que en la viña del Señor hay de todo, Hay de todo, sí. hay de todo,
pero nunca va a ser un médico que tú pases a una consulta y que tú vengas y digas, yo pasé por tal consultorio y el médico me puso un biopolímero, porque incluso es un material que en el país y a nivel mundial, hay algunos países que todavía lo permiten, pero a nivel mundial la mayoría de los países ya lo tiene totalmente prohibido en aplicarse. Aquí Es está decir, prohibido ya. está totalmente prohibido la aplicación del biopolímero. Pero señores, hay pacientes que lo saben y van y se lo aplican sabiendo, estando conscientes de que es biopolímero. Es lo que te digo, por eso al final es culpa del paciente, porque el paciente dice, no, yo tengo una amiga que le aplicaron biopolímero, le quedó bien, no le pasó nada, pero tú no sabes si tú eres la excepción de la regla, te lo aplican a ti y tienes un compromiso vascular, por eso vaya donde un profesional médico. No puede decirme, no, yo fui donde una cosmetóloga, una cosmiatra, un esteticista, una salonera que tenía un cubículo al final del pasillo y ahí entonces me aplicaron el producto. No, pero una me da clínica. curiosidad eso. ¿Puede pasar que un paciente le vaya bien con el biopolímero? Puede llegar a pasar. Un efecto bonito. Puede llegar a pasar, te puedo decir que me ha pasado en la consulta paciente de nacionalidades extranjeras, me ha venido para aplicarse botox, ha aplicado otros tipos de materiales y me dicen, yo tengo mis labios con biopolímero y le he visto unos labios perfectos. Ahora yo le digo al paciente, es el relleno de biopolímero, tienes que retirártelo. Ahora mismo no tienes por qué preocuparte porque no duele, no molesta, no hay migración, lo veo perfecto, pero eso es un relleno que el paciente tiene que tener cuidado porque en cualquier momento le va a hacer una complicación sí o sí a ese tipo de paciente. Entonces, ¿hay pacientes que le va bien? Sí, pero hay muchos pacientes a los cuales no le va bien. Por ejemplo, y mencionando figuras públicas que se conoce su tipo de procedimiento, Donatella Versace. Tú me dices, hay pacientes que se han realizado relleno, pero Donatella Versace ha sido una paciente que tuviste cuando empezó con los rellenos, empezó con biopolímero y hoy en día sigue rellenándose solamente con este tipo de material porque ha tenido un buen resultado. Sin embargo, biopolímeros, sin embargo, al momento que tú la ves, tú dices, ha tenido un buen resultado, pero en inicios, ya hoy en día no ha tenido un resultado que tú digas como que qué bonita se ve ante la sociedad comparado con otras mujeres u otros hombres que han tenido la misma edad que ella y no han corrido con la misma suerte. Entonces, hay que tener cuenta. Y aquí también tenemos algunos ejemplos de figuras importantes locales que se lo han retirado totalmente por malas experiencias. Podemos mencionar a una Návila Tapia, a la misma Alexandra Hadkut, la ex de Mozart La Para, entre otros que han tenido que recurrir a esa cirugía que es más costosa todavía cuando te retiran. ¿Cómo, doctor, saber si califico para ponerme fillers, para ponerme los rellenos, el hilo, porque quiero esa transformación fabulosa que veo en los artistas? Una evaluación. El paciente siempre le corre a las evaluaciones y las evaluaciones son lo que determinan la importancia de tú saber identificar, número uno, cuál es el producto que te va a colocar, número dos, si es el resultado que tú buscas, porque muchos pacientes piensan y vienen a la consulta diciendo, yo quiero una nariz totalmente perfilada y que se me recoja de los laterales, pero cuando tú escuchas al paciente, no es un tipo de procedimiento estético, es un tipo de procedimiento quirúrgico, porque el paciente quiere una nariz totalmente europea y es una nariz africana, latina. Entonces no puede realmente con procedimiento estético saber identificar esa parte. Entonces es muy importante la consulta, aparte de que esto te ayuda a ti a orientarte, a saber cuál es el producto. Yo soy pro y en mi consulta se lo practico al paciente de que si tú vas a la consulta no es obligatorio, puedes hacerte el procedimiento ese mismo día porque todos los procedimientos en HAL son ambulatorios. Sin embargo, el paciente tiene que entender que no tiene que ir a la consulta hoy y hoy mismo hacerse el procedimiento. Puede investigar cuál es el material que usted me va a colocar, cuál es el relleno que usted me va a colocar, déjame verificar los estudios que tiene, la certificación que tiene y que tú te asegures de que no sea un biopolímero. Exacto. Ay, doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Doctor Hugo Ávila, médico estético, y aclararnos, ¿verdad?, que nos podemos hacer esos truquitos, siempre queremos vernos bien, pero que sea en muy buenas manos.